Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Profe Juanín. Hoy aprenderemos funciones trigonométricas aplicando SOHCAHTOA. Empecemos. Con las funciones trigonométricas podemos determinar los ángulos agudos y los lados del triángulo rectángulo. Para desarrollar las funciones trigonométricas aplicaremos SOHCAHTOA. En la pantalla podemos observar de color azul y de color verde y de color rojo que dice SOHCAHTOA. Entonces, de color azul tenemos que la S representa seno, la O significa opuesto, la H significa hipotenusa. De color verde, la C significa coseno, la letra A significa adyacente y la letra H hipotenusa. De color rojo, la T significa tangente, la O significa opuesto y la letra A adyacente. Una vez explicado el método SOHCAHTOA, observamos en la pantalla un triángulo rectángulo. Entonces, empezamos ubicando el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Aquí tenemos el ángulo de 90 grados. Ahora, vamos a señalar los vértices del triángulo y vamos a dar un nombre a cada vértice. Entonces, aquí le voy a poner vértice A, vértice D y vértice P, ¿ya? Con mayúsculas. Ahora, el lado más grande del triángulo le voy a poner A, porque es opuesto al vértice A. Significa que está al frente del vértice A. En la parte superior del triángulo le voy a poner la letra P, porque está opuesto al vértice P. Y el lado izquierdo del triángulo le voy a poner con la letra D minúscula, porque es opuesto al vértice D. ¿Ya? Ahora vamos a identificar un ángulo agudo. Marco el ángulo agudo. Este ángulo agudo se va a llamar ángulo alfa. Ahora procedemos a señalar el lado más grande del triángulo rectángulo que se llama hipotenusa. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo alfa? El lado opuesto del ángulo alfa podemos identificar dibujando una flecha. Entonces, el lado opuesto es el lado D. Entonces, le pongo opuesto. Y el lado P significa adyacente. Una vez señalado el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en el triángulo, procedemos a desarrollar las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, seno del ángulo alfa, esto es igual. ¿Qué me dice la función seno de color azul? Me dice cateto opuesto sobre hipotenusa. Observamos en el gráfico y el cateto opuesto está aquí y está representado con la letra D. Entonces escribo D sobre la hipotenusa, se encuentra aquí, es del lado más grande y está representado con la letra A. Entonces D sobre A. Ahora, la siguiente función, coseno del ángulo alfa. Entonces la función coseno está de color verde, significa adyacente sobre hipotenusa. Adyacente encontramos aquí en el gráfico y está representado con la letra P sobre hipotenusa, que es A. Y la función tangente de alfa, esto es igual. Está de color rojo, es cateto opuesto sobre adyacente. Entonces el opuesto en el gráfico es la letra D y adyacente es la letra P. Entonces de esta manera desarrollamos las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Ahora vamos a desarrollar las funciones trigonométricas del otro ángulo que voy a pintar de color amarillo y se llama beta. Para eso aplicamos otro razonamiento. Entonces vamos a borrar el opuesto y
el adyacente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo beta? Trazamos una línea, miren, trazamos una línea y el lado opuesto es el lado P. Entonces, este vendría a ser ahora el opuesto y el lado D el adyacente. Como observamos, simplemente se cambian de lado, nada más. ¿Ya? Vamos a desarrollar las funciones. Trazamos una línea aquí y empezamos. Seno, ahora del ángulo beta, esto es igual. ¿Qué me dice la función seno? Volvemos, de color azul dice, está la función seno. Dice, seno del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Observamos en el gráfico opuesto, tenemos aquí de color amarillo, y esta se le conoce con la letra P, dividido para la hipotenusa que es A. Coseno del ángulo beta, esto es igual a cateto adyacente que está de color verde, ¿sí? La parte superior dice coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y en el gráfico adyacente está representado con la letra D y la hipotenusa ya sabemos que es A. Tangente del ángulo beta, esto es igual de color rojo, la función tangente dice que es opuesto sobre adyacente. Entonces en el gráfico el opuesto es P y el adyacente es D. De esta manera desarrollamos las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo y así ya podemos resolver ejercicios. Vamos con el siguiente ejemplo de funciones trigonométricas aplicando SOHCAHTOA. Entonces en la pantalla podemos observar un triángulo y tenemos que determinar que sea un triángulo rectángulo. Entonces para eso ubicamos el ángulo de 90 grados que se encuentra aquí. Ahora procedemos a poner nombres a los vértices del triángulo. Entonces en el vértice superior voy a poner la letra T. En el vértice inferior derecho le vamos a llamar A y en el vértice izquierdo le voy a llamar P. ¿Ya? Ahora, vamos a dar nombres a los lados del triángulo y vamos a utilizar las letras minúsculas. Entonces, el lado más grande se va a llamar P, ¿sí? Porque es opuesto al vértice P. El lado inferior del triángulo se va a llamar T, porque también es opuesto al vértice T. Y el lado izquierdo del triángulo se va a llamar A, porque es opuesto al vértice A. Ahora vamos a identificar un ángulo agudo del triángulo. Entonces, en la parte superior señalo el ángulo agudo y se va a llamar ángulo alfa. Entonces, ahora identificamos la hipotenusa del triángulo que se encuentra aquí. Este vendría a ser la hipotenusa. Ahora, nos fijamos en el ángulo alfa y razonamos cuál es el lado opuesto al ángulo alfa o cuál es el lado que está al frente. O si no, podemos trazar una línea y de esta manera identificamos cuál es el lado opuesto. Entonces aquí yo voy a poner opuesto. Y el lado A vendría a ser el adyacente del ángulo alfa. Ahora, vamos a desarrollar las funciones trigonométricas. Seno. Seno de alfa. ¿Qué me dice la función seno en la parte de arriba de color azul? Me dice seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, nos ubicamos en el gráfico y el opuesto lo encontramos acá, en la parte inferior del triángulo que está representado con la letra T. Y la hipotenusa está aquí y está representado con la letra P. Y nos quedaría T sobre P. ¿Ya? Coseno del ángulo alfa, esto es igual a,
Vamos acá en la parte superior de color verde, tenemos coseno al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en el gráfico buscamos el adyacente que está aquí de color rojo y está representado con la letra A. Entonces, A sobre P, porque P es la hipotenusa. Tangente de alfa, esto es igual a, de color rojo podemos observar en la pantalla la función tangente que nos dice opuesto sobre adyacente. Entonces en el gráfico nos ubicamos en opuesto que está aquí y se está representado con la letra T sobre adyacente que está representado con la letra A. ¿Sí? De esta manera desarrollamos ya las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Ahora nos faltaría desarrollar las funciones trigonométricas del otro ángulo agudo. En este caso voy a pintar de color amarillo y va a estar representado con el símbolo beta. ¿Ya? Para eso tenemos que aplicar otro razonamiento y vamos a borrar lo siguiente. Voy a borrar donde se encuentra el opuesto y el adyacente. ¿Sí? Simplemente van a cambiar de lugares, pero vamos a aplicar el razonamiento. Ahora, nos ubicamos en el ángulo beta y decimos cuál es el lado opuesto al ángulo beta. Recordemos que el lado opuesto es el lado que está al frente del ángulo beta. O si no, podemos trazar una línea y este viene a ser el lado opuesto. ¿Sí? Y el lado T viene a ser el adyacente. Muy fácil este razonamiento. Tenemos que practicar un poco y dominar, nada más. ¿Ya? Ahora, vamos a desarrollar las funciones del ángulo beta. Para eso, seno del ángulo beta, esto es igual. ¿Qué me dice la función seno en la parte superior de color azul? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ubicamos el opuesto que está aquí y está representado con la letra A. Y la hipotenusa, como no ha cambiado, sigue siendo P. ¿Sí? Sigamos. Vamos a borrar esta parte de aquí para explicar mejor. ¿Ya? Ahora, coseno de beta. ¿Qué me dice la función coseno? Vamos de color verde en la parte superior observando. La función coseno me dice cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, me ubico en el gráfico y tengo aquí el cateto adyacente. Y está representado con la letra T. Entonces, el cateto adyacente dice cateto adyacente está representado con la letra T sobre hipotenusa. Y tangente de beta, que me dice la función tangente acá, observemos el color rojo en la parte superior, dice opuesto sobre adyacente. Entonces en el gráfico opuesto sabemos que es A y el adyacente sabemos que es T. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de este video. Si te gustó, comparte, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Chao, chao.